estamos de regreso en Vive el Día. Estamos hablando acerca de las creencias en cuanto a los duelos. Sí. Estábamos enfocándonos a alguna enfermedad. Cuando una enfermedad llega y sacude tu vida, porque pues resulta que, decíamos, creemos que de un día para otro la salud se te fue. Así es. Pero la realidad es que no. No, la realidad es que no. Que como seres humanos vivimos tapando la realidad hasta que la realidad nos alcanza. Exacto. Entonces no se trata de que pues estamos perdiendo la salud de un momento a otro, no. No. Es algo que ha venido y que claro. El día que ya esto no puede parar, pues sale claro. a flote. Sí. Y entonces resulta que para nosotros nuestra vida se derrumbó de un momento a otro, de un llegué a una cita, me entregaron el diagnóstico, en esos 3 segundos se nos derrumba la vida. Así y es. Las creencias pues van enfocadas a cómo aceptamos o negamos esa realidad, sí. A que como primera creencia es nos negamos a sufrir. Claro. No queremos sufrir. No estamos hechos para. No, porque toda la vida vivimos como tratando de evitar. Digo, hay gente que es adicta a estar sufriendo todo el tiempo. Sí, pero aún así esta gente ahí encuentra un placer, vamos a decir así. Sí, ándale. O sea, para ellos su placer es sufrir y ser víctimas de todos. Claro. Pero la gran mayoría pues vivimos evitando el sufrir en algún momento. Así es. Buscamos siempre medios para estar mejor, porque además también vivimos en una sociedad en donde esta polaridad de salud y enfermedad la vivimos más, estamos más preocupados por nuestra salud. Somos una sociedad más preocupada por nuestra salud que la de hace 50 años o que la de hace 100 años. Sí, y que además estamos más propensos a caer en enfermedades que ni siquiera conocíamos. Claro, ¿no? Porque además también viene todo un estilo de vida en torno al culto del cuerpo, en torno al culto de la salud, porque además también ahí viene una creencia muy fuerte y nos han hecho creer que quien tiene una buena salud, tiene una buena vida, es una persona que tiene éxito en el mundo, está bien en el mundo, es un triunfador. No necesariamente. Mi creencia me diría que con salud podemos lograr lo que queramos. Esa es una buena creencia. ¿No? Claro. Porque dices, es que sin dinero no puedo. No, sí puedes. Porque sí, o sea, porque entonces no tengo dinero, pero sí tengo salud para obtener dinero. Claro. Para trabajar y obtenerlo. Claro. ¿No? O sea, yo creo que sin salud, pues, no podemos lograr muchas cosas. Pues sí, pero a fin de cuentas esa es una creencia. Esa es la creencia en la que nos meten y entonces al momento que te enfermas, así sea de una simple gripe, haces todo para estar bien. Haces todo para estar bien, pero para estar bien, entonces en ese camino de estar bien, también vienen muchos enojos contigo. Entonces, ¿ves muchas por no ponerme suéter? ¿ves? No hacerle caso a mi no hacerle abuelita. caso. No, entonces, ¿qué pasa? Y entonces viene luego este nuevo estilo de controladores holísticos, en donde te empiezan a explicar todas las enfermedades en base a las emociones atoradas que tienes. Y entonces, no, es que te dio gripe, porque la gripe es tristeza. Entonces, a ver, amiga, dime, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasó? Y empiezas a hacer toda una especie ahí de malabares mentales por encontrar la causa de la enfermedad. Y a veces no es así. Te enfermas, porque los virus y las bacterias tienen incluso más que los seres humanos en el mundo. Y tenemos una relación. Simplemente te pegó el virus y ya, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando te da cáncer? Y entonces llega este tipo de persona y te dice, no, es que traes rencor. El rencor te provocó el cáncer. Y resulta que no es por eso. Resulta que a lo mejor son las ondas de radio que hay. Bueno, no de este radio, no sino... de este, ¿eh? No de no este. sé, pero todo me va a pasar. Sí, ¿verdad? No, son estas. Estas radiofrecuencias
que también hay un grupo de científicos que se ha dedicado a demostrar que causan ciertas alteraciones en el organismo, que pueden ser los alimentos chatarras que consumimos, que puede ser simplemente algo genético y algo que se dio. Pero entonces aquí es en donde empezamos a buscar un porqué. Y las creencias, entonces, desde esta primera creencia de que con salud todo lo puedes, entonces empieza a funcionar no para ayudarte, sino para seguirte metiendo en la negación de aceptar que la enfermedad simplemente es parte de la misma vida del ser humano. Bien. Y entonces estamos teniendo una visualización de la enfermedad y del enfermo como algo como que no queremos, pero ahí lo tenemos, y entonces empieza a ver como, es que es una prueba espiritual. O sea, el enfermo llega a ser como el sufrimiento, queremos evitarlo. Sí. O sea, queremos evitar el sufrimiento, igual a queremos evitar que haya un enfermo en casa o que yo sea el enfermo de casa. Claro. Pues es que a nadie le gusta estar enfermo, Luciano. No, pues claro que a nadie le gusta, pero a fin de cuentas es no, algo... en algún momento va a llegar. Te vas a enfermar, ¿no? Digo, y va a pasar. Al final de cuentas, o sea, ok, habrá alguien que diga, pues yo nunca me enfermo, qué padre, pero nuestro cuerpo en algún momento se va a desgastar. Se va a desgastar o ya está propenso a, porque así como hay genéticas muy buenas y sanas, pues también hay unas que son más propensas a enfermarse de todo, ¿sí? Aquí el punto tiene que ver que entonces el cuidado que le das a tu cuerpo es el que te lleva a exagerar a ciertas creencias, y entonces estás buscando y estás de una creencia en otra, de una actividad en otra, de un tipo de medicina a otro. Ajá. Y en donde la mayoría de las veces que debería de ayudarte a tu proceso de aceptación te está estorbando. Ya no te ayuda a este proceso de aceptación, digamos, como vamos a decir, los rezos antes, pues bueno, tenían esta forma de, esta intención de decir, ya no te vas a aliviar, pero esta es una forma como de acercarte a Dios, para entender que ya es algo que está lejos de todas tus posibilidades, es algo inevitable. Y ahora no, ahora es, ruégale para que te cure. Sí. Cuando ya no hay muchas de las veces cura o solución. Pero es esa luz en el camino. Dicen que cuando hay 1%, ahorita lo leí, cuando hay 1% de... Ay, espérame, ¿cómo era? Cuando hay 1% de esperanza, tenemos el 99% de fe. Claro. ¿No? Con Por el supuesto. 1% que tengamos de esperanza, claro, son 99% posibilidades. Claro, de algo bueno y ahí es en donde los que estamos trabajando ya más cerca de los enfermos, nos damos cuenta que a veces los someten a torturas innecesarias. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en este sentido... Torturas, digamos, espirituales o torturas... espirituales, médicas, físicas, emocionales, porque entonces nos damos cuenta que una cosa es el proceso de duelo del enfermo y otra cosa es el proceso de duelo de la familia. Entonces a veces el enfermo, el sufrimiento lo canaliza de una forma mucho más sana, en donde ya está haciendo todo este contacto con lo espiritual para paliar ese sufrimiento que tiene, alma, ¿no? Y ya hay una aceptación, pero la familia no. Y es ahí... Bueno, sí. El sufrimiento de la familia, se quiere ir, sí, ¿no? Ya lo aceptó y dice, ya quiero estar en paz, háblale a mis primos, háblale a con quien me haya peleado, quiero hacer mi testamento, ya quiero dejarlo todo bien, y la familia, no, ¿cómo? No, es que no te tienes que dejar. Mira, el doctor dijo que hay el 1% de que ese cáncer se te quite. Entonces dices, no, o sea, es que es... El enfermo ya lo comprendió y a veces ya no quiere estar en esa tortura hospitalaria. Sí, ya no quiere estar probando menjurjes que le saben dicen, a rayos. Claro, o hay enfermos que dicen, prefiero que lo que me quede de vida, digamos, vivirlo con dignidad a Así estar tirado en una cama por las reacciones secundarias de una quimioterapia. Así es. Que hay quienes deciden, no quiero tomar tratamiento y hasta donde llegue porque quiero vivir bien. Claro, este tipo de pacientes ya terminó su etapa de sufrimiento porque ya aceptó.
Hay dolor, claro, yo no digo que dolor no haya. No, pues sí, Sigue habiendo claro. dolor, pero el sufrimiento, es decir, esto que lo trata de aferrar psicológicamente a vivir una vida que ya no puede vivir, eso ya se quitó. Ahí sí ya le sirvió la fe y dice, va a pasar algo distinto. Pero entonces como familia queremos mantenerlos aquí a fuerza. Exactamente. Y entonces por eso ahí es en donde digo que someten a los pacientes a este tipo de torturas, porque los pacientes lo viven y te lo dicen así, es que es una tortura, ¿no? Entonces simplemente que lo lleven con el curandero aquel que está en la carretera a San Luis Potosí, estoy Ujú. dando un ejemplo, no quiero decir que sea A San cierto, sí, Pancho, a San que, Pancho, o sea, ¿no? estoy dando un ejemplo, ya llevarlo en el coche, con todo lo que implica ir a carretera, al sol, a todo eso, para él ya es una tortura, para el enfermo, pero lo lleva a la familia porque él sí te va a curar, vas a ver que te vas a poner mejor. Sí. Y entonces ahí es donde hay como esa especie de desfase y entonces la familia no alcanza a comprender esto que está sucediendo. Ahora bien, si comprendemos que la familia también sufre acompañando al enfermo, porque es tu familiar, lo quieres mucho, tienes un vínculo amoroso muy grande con esa persona. Por eso también hay un sufrimiento en el familiar. El familiar también lo quiere ver bien, porque también quiere recuperar esa estabilidad de vida que antes se llevaba. Ujú, ujú. Porque también, obviamente, por ejemplo, en el caso de los papás que tienen hijos con cáncer, no te Hijos. gusta para nada ver a tu hijo así. Hoy es tu hijo. Es Uf, tu hijo. sí. Y entonces hay un montón de procesos ahí. Ahí es donde viene el sufrimiento. En ese sufrimiento, la mente, nuestra mente, la de todos, busca entonces estas formas de expresarse, de expresar el sufrimiento y de canalizarlo a algo que te pueda ayudar a expresar estas emociones de impotencia, de invulnerabilidad, no, de De vulnerabilidad, más vulnerabilidad, bien, sí. la impotencia, la vulnerabilidad, porque es con lo que más vives durante el Estar duelo. enojado con todo. Por Y con también, claro, y todos. con todos. Por eso también te enojas con los médicos porque no funciona lo que te dicen. Y ahí es cuando entonces cambias. Y Ujú. entonces te vas, pues entonces vamos a ver con herbolaria. Y luego no funcionó, ya te enojaste entonces, y entonces te cambias a homeopatía. Y no funcionó y te enojaste, y entonces ahí vas con la señora que reza. Y no, y luego vas, no sé, a lo de los ángeles, y luego vas a constelaciones, y luego vas Y a... que todo está bien. Claro, todo Si, está bien. si vas a llegar a encontrar el punto en el que te sientas bien. Claro. Porque seguro lo vas a encontrar. Tienes que Es encontrar una respuesta de entrada al por qué a ti. Porque siempre es claro. lo primero que decimos, ¿por qué a mí? ¿No? Sí. Y después es entender estos designios que luego la vida te trae. Claro. Hay una pregunta que, por ejemplo, se hacen muy comúnmente durante el duelo, ¿no? Sobre todo los familiares. Y es, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa a la gente mala? ¿Por qué no le pasa a los asesinos? ¿Por qué no le pasa a los narcotraficantes? ¿Por qué no les pasa a los A de la gente sí, mala, a la gente, a los de Al ¿no? Qaeda, Sí. no sé, a quien tú quieras? Esta es una sacudida que tiene tu mente y obviamente tu mente va a buscar el equilibrio. El peligro es cuando te quedas buscando ese equilibrio solamente en este paliativo del sufrimiento que no te permite dar con la aceptación de la realidad que ahora estás viviendo Bien. y que ya no tiene nada que ver con la que hubo años Antes. atrás o meses atrás. Ok. Regreso Sí, contigo. muy bien. ¿Sale? Está muy interesante, mi querido Luciano.